buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes a nuestra audiencia en Europa. Mi nombre es Isla Arteaga y yo soy una moderadora de la comunidad de Cisco en español. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de evento Community Live con los expertos. Estamos bastante contentos de que nos acompañen hoy día, a finales ya casi de este año, y en esta emisión especial. El día de hoy vamos a hablar de lo que es Ansible y SDN, Software Defined Network, en acción. Vamos a hablar de una forma más práctica en esta sesión, va a haber varias demostraciones y se va a enfocar un poco también en lo que son aquellos pilares de la era de la programabilidad. Bueno, antes de comenzar me gustaría compartir con ustedes algunas novedades de los próximos eventos y actividades o de las cosas que hemos tenido que pueden llamar su atención en la comunidad. Primeramente tenemos esta sesión de foro, Ask Me Anything, conectada a este evento con Gustavo Salazar, que es el ponente principal de la sesión hoy día. Esto va a estar hasta el día viernes 29 de noviembre. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este foro ustedes pueden colocar todas sus dudas relacionadas a este tema, a SDN, a Ansible o alguna otra cosa que mencione Gustavo durante la sesión, para que él ayude a aclararla de forma escrita. Este es un evento de foro. Les recuerdo que aquí pueden llegar, colocar una pregunta y va a ser contestada por él o la vamos a abordar. También, si alguna de sus dudas no logró ser contestada durante esta sesión en vivo, ustedes la van a poder encontrar aquí en este foro. O si ustedes tienen alguna duda extra, quizá un par de horas después, unos días después de algo que se les ocurrió o algo en lo que con lo que se confrontaron, pueden colocarla aquí y va a ser contestada. Esto va a estar disponible hasta el viernes 29 de noviembre y pueden encontrar la liga en el panel del chat. A todos aquellos que están en la computadora pueden encontrarlo del lado derecho, usualmente inferior o derecho. Y para aquellos que están en un móvil, pueden encontrarlo en las esferas de la parte inferior, donde ahí pueden desplegar ya sea el chat, el Q&A o cualquier otra cosa. Bueno, pues también queremos decirles a todos ustedes que no se pierdan los detalles de esta sesión especial que hemos organizado con la Academia de Cisco en Latinoamérica. Este evento habla de los cambios en las certificaciones de Cisco que han tenido y que van a tener, sobre todo a partir del 24 de febrero del 2020. Aquí en esta liga ustedes van a poder encontrar la grabación de este evento y es muy importante que ustedes lo conozcan, sobre todo si se están preparando o tienen comúnmente hacer una carrera dentro de todo lo que Cisco nos ofrece. Este evento tuvo lugar el 21 de noviembre, pero ya está disponible la grabación para todos ustedes que no tuvieron oportunidad de asistir a ella. Los detalles van a estar disponibles precisamente aquí en el panel del chat. Y bueno, pues nos gustaría invitarles a que califiquen el contenido en la comunidad. Esto, ¿cómo se hace? Hay distintas formas de hacerlo. Una de ellas es a través de un punto de utilidad y la otra a través de brindar una solución. ¿Qué es lo que sucede o cómo funciona? Digamos que ustedes llegan a hacer una pregunta a la comunidad, alguien les contesta y la información que a ustedes les han dado les ha funcionado, se les ha servido de utilidad precisamente. Entonces, ustedes le pueden dar un punto de utilidad simplemente dando un clic a esta estrellita que aparece bajo ese comentario, o si la respuesta que les dieron resolvió su problema, le pueden dar clic a aceptar como solución. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, además de incentivar la participación de gente que apoya en la comunidad, también nos ayuda a identificar contenido de calidad y soluciones adecuadas. Si un día ustedes escriben, por ejemplo, en Google que tienen algún problema con X o Y cosa, llegan a la comunidad y tienen una solución aceptada, bueno, y pueden encontrar su respuesta de forma validada y brindada. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes encuentran, por ejemplo, muy válido, muy buena toda la información que nos va a dar Gustavo Salazar hoy día, bueno, ustedes le pueden dar un punto de utilidad a la presentación de la que él nos va a hablar hoy, o incluso al evento. Y bueno, ¿de qué nos sirven todos estos puntos de utilidad? Toda esta parte de reconocer, además de tener calidad para todos nosotros, es bueno, nosotros los utilizamos para poder brindarle un reconocimiento a todos aquellos que están apoyando de forma activa en la comunidad. De hecho, si ustedes en un mes empiezan a participar mucho, pueden obtener un reconocimiento llamado participante destacado o Spotlight Award. Entonces, también si ustedes publican algún documento, de igual forma pueden ustedes obtenerlo. De hecho, dentro de nuestra audiencia hoy día, hay varias personas que ya lo han ganado, así que yo los invito a que participen y esto les da mucho peso y fuerza tanto a su currículum como a pronto reconocerlo después, incluso como un VIP. Bueno, agradecemos su asistencia hoy día. A todos ustedes que nunca han estado con nosotros antes, solamente quisiera
comentarles un poco de cómo es el flujo en el que manejamos. Yo voy a estar terminando de hablar después de presentar a los expertos. Posteriormente, Gustavo Salazar va a estar hablándonos del tema. Él va a dar sesiones más prácticas en esta ocasión con más demostraciones. Y una vez que él termine, nosotros vamos a abordar algunas de las dudas que ustedes nos colocan en el panel de las preguntas para que él las conteste en vivo. Eso significa que ustedes también pueden hacerlo a partir de cualquier momento. Sin más que nada, voy a proseguir. Siempre que tengo un evento con Gustavo Salazar, algunos de ustedes ya lo habrán escuchado antes, me cuesta bastante porque tiene una biografía bastante extensa, es un experto maravilloso y muchos de ustedes ya lo han de conocer, puesto que es un instructor muy reconocido en la parte de Latinoamérica. Bueno, pues Gustavo Salazar es un docente de doctorado en Ciencias Informáticas en la Universidad Nacional de La Plata y un docente de grado y de posgrado en varias universidades de Ecuador, como lo que es la ESPE, la UCE, ETN, la UTLA y la UPS. También es un instructor senior de la Academia de Cisco y ha sido nombrado Cisco Champion por 4 años consecutivos. Gustavo ha participado como conferencista en distintos eventos de IT, incluyendo eventos para Cisco Global Instructor Development y la comunidad de Cisco. Gustavo cuenta con diversas certificaciones como CCNA Security, Cisco IO Security Specialist, Microsoft Security Specialist, CCDA, CCDP, CCNP Routing Switching, IPv4 Forum Gold Engineer, entre otras, y bueno, muchos más detalles que podríamos platicar de él, pero creo que lo importante es que nos acompañe hoy día para platicarnos más acerca de él. Bien, Gustavo, bienvenido y muchas gracias por estar en esta sesión. Bueno, también a todos aquellos que nos acompañan, tenemos el gusto y el privilegio de que Julio Moisa, de hecho, esté apoyando en esta sesión. Él va a estar ayudando como question manager a Gustavo a contestar todas sus dudas acerca de SDN, así es que no se sientan intimidados, no esperen quizá a que Gustavo la conteste en vivo al final. Tenemos un excelente experto. Él les ha ayudado a muchos de ustedes en la comunidad, es de los contribuyentes más top que tenemos en toda la comunidad de Cisco. Y ustedes, bueno, pueden ahí revisar que él también es un Cisco Engineer VIP y además de todo es 3 veces CCIE. Les platico un poco más de él. Él es un ingeniero en ciencias de la comunicación con más de 15 años de experiencia en el área de IT. Es actualmente director general de la empresa Your Next Hope y cofundador del grupo Infotech. Actualmente ha trabajado como un ingeniero senior de redes para Telus International y a lo largo de su carrera Julio Eduardo también ha sido instructor del programa de Cisco Network Academy en El Salvador. Con más de una década y media en IT, Julio se especializa en áreas de redes empresariales, seguridad y wireless. Y dentro de sus certificaciones, bueno, pues están CCNA Routing Switching, CCNA Security, un CCDA, un CCIP, un CCDP, y bueno, los 3 CCIE, uno es en Routing and Switching, el otro en Service Provider, y el último que ha sacado es en Security, así es que Julio también ha sido designado como un contribuidor muy activo, Cisco Designated VIP de la comunidad, ya en el 2018, 2019 también. Bienvenido, Julio, y bueno, ahí está él para contestar todas sus dudas. Y a todos ustedes que quieran darle un vistazo con más detalle o encontrar más de todo lo que estaba hablando Gustavo, aquí está la liga, la van a encontrar en el chat para que ustedes puedan revisar todo lo que él está hablando en esta presentación. Ahí la pueden visualizar y ahí pueden ustedes dar también opiniones, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues ustedes hagan sus preguntas en el panel de los expertos. Les pedimos, por favor, lo hagan en el panel de PIR si su web está en inglés o QIA. Perdón, PIR si está en castellano o QIA si está en inglés. Estos están ubicados del lado derecho de su pantalla o en la parte inferior si ustedes tienen un dispositivo. Y bueno, sin más por el momento, Gustavo, bienvenido, buenos días. Y yo te estoy dando a ti en estos momentos la batuta y el micrófono y la bolita de presentador para que por favor nos compartas más hoy día. Muy buenos días, Hilda, Jimena, Julio Eduardo, estimadas y estimados asistentes de este Community Live de la comunidad de soporte de Cisco en español. Sean todos nuevamente bienvenidos a este evento que es muy importante porque vamos a tratar un tema muy trascendental, muy de vanguardia. Voy a hablar sobre Ansible, que es una herramienta de automatización y programabilidad en el networking, y luego una tendencia tecnológica, un cambio en la forma de configurar las redes, que es Software Defined Network. Se van a hacer un par de demos durante esta presentación. ¿Cómo podemos empezar a hablar de este cambio tecnológico sin mencionar sobre la transformación digital? La transformación digital no es solamente un cambio de tecnología, es realmente un cambio cultural donde se involucra la parte de una mejora en la comunicación, un mejor tratamiento de los datos,
mejor uso de las tecnologías como IoT, automatización, programabilidad, y todo esto sustentado por una buena red, un networking que se adapte a todos estos cambios. Realmente la transformación digital está cambiando todo lo que nosotros conocemos, cómo nos comunicamos, cómo estudiamos, cómo trabajamos, cómo nos desarrollamos en nuestra vida. Es tanto así que incluso a nivel empresarial se está creando un círculo virtuoso de la innovación basado en la transformación digital. Una disrupción, esta disrupción genera una oportunidad y esa oportunidad permite que innovadores empiecen a desarrollar nuevas técnicas de desarrollo con el fin de mejorar nuestra parte económica, mejorar el uso de todas estas tecnologías en beneficio y soporte a nivel empresarial. ¿Cuáles son estas tecnologías que están cambiando todo nuestro entorno? Está el Internet de las Cosas, está la parte de la analítica de datos y Big Data, está la parte del cloud y finalmente la parte de SDN y la automatización y programabilidad de las redes. Todo esto debido a que existe un gran volumen de datos, una gran velocidad y una gran variedad de datos. Entonces nuestra infraestructura debe adaptarse a ello. La agenda de esta presentación va a ser enfocada en tres temas principales. Primero vamos a abarcar sobre las eras del networking, vamos a hablar un poco sobre la evolución de datos. Luego vamos a hablar sobre la era de la programabilidad y qué tecnologías y protocolos están cambiando la forma de configurar una red. Y finalmente haríamos unas demos sobre Ansible y SDN. Les va a aparecer una polling question donde nosotros queremos que participen y para ver sus resultados sobre esta temática que estamos viendo hoy en día. Bueno, entonces vamos a comenzar primero a explicar sobre cómo es la evolución de las redes. Pues ven, en esa imagen está compuesto por routers, switches y servidores, es el entorno cliente-servidor tradicional. Así fue como empezaron a funcionar el networking. Este networking luego se fue complicando un poco más cuando empezó a existir la virtualización. Empezaron a tener cada vez más servicios, cada vez el usuario final empezó a pedir más de la red y obviamente eso generó una complicación en la infraestructura. Todo esto se acompañó debido a que la capacidad computacional de los servidores se incrementó y se incrementó notablemente. Hoy por hoy tenemos un entorno donde todo está virtualizado, donde tenemos un acceso al cloud 24/7, donde existen servicios de gran consumo de ancho de banda, pero lamentablemente la infraestructura de redes, el router, el switch, no cambió. O sea que incluso se añadieron más dispositivos como balanceadores de carga, firewalls, IPS, equipos de seguridad, gateways, etc. La infraestructura de envío de datos no cambió sino luego de varios años. Y es por eso una necesidad de que la red, el networking, evolucione. ¿Cómo ha ido evolucionando? Y el primer paso fue la evolución de la red WAN, que fue la que permitió la interconectividad entre sitios remotos. Comenzó, ustedes saben, desde ARPANET, luego pasó al Time Division Multiplexing, y existió la parte de Frame Relay ATM, y un punto de inflexión en la evolución WAN fue la aparición de MPLS. MPLS cambió el paradigma tradicional de envío de datos usando etiquetas especiales para mejorar el desempeño de la red. A partir de MPLS existieron dos eslabones más. iWAN o Intelligent WAN, que es una WAN inteligente que permite crear túneles de forma dinámica y mejora el desempeño de la red entre la comunicación de matriz y sucursal. Y luego el eslabón donde nos encontramos en este momento, que es SD-WAN, redes definidas por software en la WAN. Es decir, tener una mayor facilidad de implementación, menos carga de configuraciones y también una facilidad de deployment, sin necesidad de estar configurando y pasando tantas horas en los equipos. Ahora, ¿qué vendrá luego? Esa es la pregunta. Entonces, la pregunta es, si que ya tenemos esta velocidad, ahora toca automatizar, toca programar, toca mejorar el desempeño de la red. Y ahí se establecen las eras del networking. La primera era, como ustedes ven ahí, es la era de piedra. Entonces, esta era de piedra está compuesta principalmente por los protocolos de capados. Es el desarrollo de VLANs, el desarrollo de Spanning Tree, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la comunicación LAN. La siguiente era es la era de bronce. La era de bronce en cambio está constituida por todo lo que tiene que ver con comunicación IP, con la parte de routing. Es decir, empezaron ya a haber comunicaciones a larga distancia,
se empezó a formar el Internet como tal y lamentablemente no hubo una adecuada coherencia en cuanto al manejo de IP. Empezó a haber unas redes masivas de IP, un IP Magedón, o sea, empezó a haber las tablas de enrutamiento del Internet se incrementaron notablemente. Prácticamente hoy está muerto IP versión 4 y necesitamos ya de IP versión 6. Y nos hicimos bastante habilidosos en estas dos eras. Lo que nosotros queremos llegar es a estas dos eras. La era del renacimiento está enmarcado en el concepto de las redes definidas por software, la aparición de nuevos protocolos que dan cabida a SDN como OpenFlow, el uso de controladores que permiten centralizar el manejo, administración y control de las redes, túneles inteligentes, la aparición de nuevos protocolos que mejoran las limitaciones de las VLANs, como VXLAN, especialmente en el lado del data center, la parte de Dockers y microsegmentación de servicios, microvirtualizaciones y el Open Networking. Y la última era, la era programable, tiene que ver muy enfocado con la parte de cloud, virtualización, la parte de programabilidad, el uso de programas, de lenguajes de programación como Python dentro del networking, el uso de estructuras de envío de datos como REST, API, Netcom y YANG, la parte de virtualización de todas las funciones de red. Podemos tener un router y un switch en un servidor. Cuando queramos, ese servidor se convierte en router y cuando queramos se convierte en switch. La parte de Development Operations, que es el cambio cultural que debe existir para migrar de la era de bronce a estas nuevas eras. Y la parte de contenedores, como les mencioné, de tener una virtualización mucho más inteligente. Estas son las eras del networking, cómo ha ido evolucionando. Aquí no sabemos qué nos depara el futuro, pero lo que sí sabemos es que tenemos que empezar a entrar a esta era con el fin de dar soporte a todos los servicios que hoy por hoy se encuentran en las redes. Viene la segunda polling question, para que ustedes la puedan responder, que es NetDevOps, para que puedan participar en esta polling question. Entrando ya al tema de la transformación digital, nos encontramos con el concepto de digitalización. Realmente los datos están tomando una mayor importancia que nunca. Por eso entender este concepto mucho más de desarrollo de software dentro del networking. Tanto así que ya en el 2011, el Wall Street Journal indicó que el software se está comiendo el mundo. Y realmente es así. Y nosotros nos tenemos que preocupar justamente de eso. Miren, nosotros somos un ingeniero en tecnologías de la información, somos ingeniero en redes, y sabemos y dominamos muchísimo las capas 2, 3 y 4 del modelo OSI. Las dominamos, configuramos grandes entornos de redes, y no nos preocupábamos de las capas superiores, de la capa 7, 6 y 5, realmente no nos interesaba, ya el departamento de desarrollo se encontraba en esa parte, y las capas inferiores, las capas física, consideramos que incluso era una magia negra. No sabíamos cómo nos llegaba el paquete, pero llegaba. Hoy por hoy realmente ya las tecnologías de información son una tecnología transversal. Nosotros debemos abarcar prácticamente todo el modelo OSI. Debemos conocer desde la capa 1, de la capa física, tener conocimientos de cómo está el medio de comunicación, especialmente con fibra y con las redes inalámbricas que han revolucionado la parte de la conectividad con Wi-Fi 6 y 5G. Y también conocer la parte de las aplicaciones, la parte del desarrollo. ¿Por qué? Porque todo esto funciona como una sinergia dentro de la infraestructura. Y es por eso que nuestros cambios deben ser unos cambios ya realmente culturales. Deben ser ya cambios que modifiquen ya el entorno en sí. Entonces, ¿cuáles son las habilidades requeridas para este nuevo profesional del siglo XXI? En la primera fase deben conocer sobre lenguajes de programación y el envío de datos dentro de una estructura, que puede ser, por ejemplo, un lenguaje de programación como Python. Es un lenguaje muy adaptable, muy fácil de aprender, tiene una curva de aprendizaje muy rápida. La estructura de envío de datos como REST, API, JSON. También el entorno de colaboración y el entorno de aplicaciones de entornos colaborativos como Git y GitHub. En la fase 2 tenemos que conocer la parte de lo que es software libre, la parte de Linux, conocer herramientas de programabilidad como Ansible, herramientas de containers como Docker, y ya las estructuras de datos mucho más avanzadas para usarlas dentro de una red como Netcom y YANG. La fase 3, conocer la parte de Open Networking o Networking en Linux, por ejemplo con Cumulus Linux, que es una distribución enfocada a hacer enrutamiento o incluso también switching dentro de una red, pero open source.
La inteligencia la da totalmente el programador, aparte de contenedores dentro del networking y las funciones de red virtualizadas. Y si es que necesitamos ya para tener un entorno holístico general de todas las nuevas tendencias, saber IoT, saber la parte de cloud, y un término que vamos a ahondar ya en en los próximos slides, es NetDevOps. Y vamos a comenzar con DevOps, que fue el entorno que comenzó en el área del software. ¿Qué son estos entornos de DevOps y NetDevOps? DevOps son las siglas, es un acrónimo de Development Operations. Realmente esto surgió en el desarrollo y en la gestión del software, donde en primer lugar se genera un análisis de requerimientos, se genera un código, se construye el código, se lo integra, se lo prueba y se lanza. Luego de lanzar ese programa, empieza a verificar qué se puede mejorar. Entonces es un ciclo de desarrollo de un software de una manera adecuada. ¿Qué permite este entorno? Que se genere desarrollos mucho más ágiles, exista una integración con todos los sistemas, que exista un desarrollo adecuado del programa. ¿Por qué es importante entender esto y por qué nos interesa a nosotros como parte del mundo de las tecnologías de la información? Porque esto se puede pasar hacia las redes. ¿Cómo se pasa? Con estas tres buenas prácticas. DevOps nos enseñó que existe la continua integración o la integración continua. Es una práctica donde los desarrolladores mantienen sus códigos en repositorios generales y colaborativos. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar la mejora de de todos estos programas, reusarlos, mejorarlos, no comenzar de cero, sino comenzar desde un cierto punto y de esta manera mejorar el desarrollo, hacerlo más ágil. Luego la entrega continua o el continuous delivery, una práctica en código donde se automatiza el envío hacia entornos de prueba. Primero prueban en entornos controlados y luego lo lanzan ya a nivel funcional, a nivel operativo. Y lo que nos compete a nosotros en la parte de tecnologías de la información, entender lo que es el infrastructure as a code. Es decir, es tener toda nuestra red, toda nuestra infraestructura como que fuera un sensor programable. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y al entender esto y mezclarlo en el networking, surge NetDevOps. Para tener todas estas etapas, existen una gran cantidad de herramientas. Existen, por ejemplo, la parte de Ansible, que vamos a enfocarnos en la práctica del día de hoy. Chef, Kubernetes, Splunk, Nagios, etcétera, cualquier de estas herramientas que forman este ciclo de un buen desarrollo adecuado. Todos estos tienen estructura modular, permite que se tome el control prácticamente de cualquier dispositivo o aplicación que nosotros queramos y nos permite mejorar los tiempos de desarrollo. Ese es el último fin, es generar entornos mucho más rápidos, más efectivos y con menos probabilidad de error. Si eso lo metemos en la parte de networking, ya nosotros no codificamos, sino configuramos, es decir, desarrollamos configuraciones. Nosotros no construimos el código, construimos las etapas de configuración que nosotros queremos dentro de una infraestructura. Estas configuraciones, normalmente a veces esto no se prueban, sino simplemente los equipos se envían directamente hacia la red y puede causar problemas. En cambio, en este entorno nos permite comprobar que lo estamos haciendo bien. El sistema nos indica, está ok, se envió correctamente la configuración, pasó todas las pruebas y finalmente ya, cuando está todo comprobado, enviar hacia la implementación real. ¿Qué genera? Es un éxito en la implementación de una red. Y esto obviamente no solo a nivel de uno, dos o tres nodos, sino ya imagínense cuando tengan que ustedes configurar unos 500, unos 1000 nodos, lo pueden hacer de una forma rápida, de una forma controlada y de una forma sin errores. Esto es el cambio cultural que hoy debemos tener con NetDevOps. Existen varias herramientas que permiten tener un entorno de administración adecuado, un entorno de validación, un entorno de emulación. Por ejemplo, nosotros vamos a emular con GNS3 una pequeña red. Y finalmente un entorno colaborativo donde podemos compartir nuestros conocimientos, compartir nuestros desarrollos con el resto de la comunidad. Esto es un entorno de un cambio ya de mentalidad de cómo se hacen cómo se implementan hoy por las redes. Y la fase de emulación, que es la que nosotros vamos a hacer, es muy importante. Eso nos permite, esta fase de emulación, mejorar nuestra brecha de conocimiento. Nuestras habilidades de programación han sido limitadas durante todos estos años. Por lo tanto,
ya en un entorno ya donde tenemos la posibilidad de hacer estas emulaciones, podemos ir practicando y podemos ir mejorando nuestra habilidad. Ahí entra la tercera polling question, que es sobre qué es Ansible. Por favor, respondanla para que puedan tener la participación y saber qué es lo que entienden ustedes de este tema, que es el que vamos a hablar en este momento. Ansible, quizá una de las herramientas más utilizadas en estos momentos para automatización y programabilidad. Ansible es una herramienta open source de automatización y programabilidad basada en Python, pero que es muy amigable de usar. Muy simple, tiene su estructura adecuada y si es que uno sigue esa estructura, va a funcionar muy bien. Ansible tiene una gran acogida principalmente en ambientes de networking de próxima generación que desean inmiscuirse en la era de la programabilidad. La ventaja de Ansible es que nosotros podemos, por el fundamento que tiene, por cómo funciona, eh, nuestras redes tradicionales, migrarlas hacia la era de la programabilidad sin un cambio tan masivo. Esa es la ventaja de Ansible. Ansible fue y hoy por hoy está soportada por Red Hat. Puede funcionar en una estación normal, en una computadora o en un servidor. ¿Cuáles son las características que la sustentan? Tiene un playbook, tiene un archivo que permite controlar todas las acciones que nosotros vamos a ir desarrollando. Como características, tiene la parte de la comunicación con los dispositivos con SSH. Y es bastante simple de ejecutar. Entonces, en la estructura, ¿qué elementos tiene Ansible? Primero nosotros debemos identificar cuáles son los elementos que vamos a usar dentro de la red y que vamos a configurar mediante este entorno rápido. Ese archivo se llama inventory file. Este archivo inventory file vamos a enlistar los routers, los switches, los teléfonos IPs o los equipos que nosotros queramos se configuren rápidamente. ¿Cómo se va a configurar este envío de esta información que está identificada en este inventory file? Es a través de SSH. Luego nosotros tenemos un archivo que es de configuración de Ansible, donde vamos a identificar las tareas. Identificados los equipos, tenemos que nosotros ver qué tareas vamos a hacer en estos equipos. Por ejemplo, configurar las direcciones IP, configurar VLANs, configurar el enrutamiento, todas las etapas que nosotros hacíamos de corrido y de forma individual en cada equipo. Con este script, con este código de configuración, vamos nosotros a hacerlo de forma general. Y lo vamos a enviar a los equipos que están enlistados en el inventory file. Y finalmente, un playbook. El playbook que tiene es un archivo de estructura YAML, es en cambio ya donde definimos ya claramente qué comando se va a incluir. Entonces, todo esto se ubica en un pad que es /etc/Ansible. Recuerden que nosotros, Ansible funciona en un equipo que está corriendo Linux. Por eso es muy importante conocer la parte de Open Source. Pues a nivel de estructura, a nivel de cómo funciona. Entonces, tenemos nosotros una máquina que está con Linux y que funciona así. Nuestro centro de programabilidad y automatización. Ahí definimos el archivo de inventario, que se llama host. Definimos qué equipos vamos a configurar. Por ejemplo, en el caso de la imagen, un switch 1, switch 2, router 1, un firewall, un balanceador de cargas. Ese archivo se encuentra en ese que dice inventory. Definimos cómo se van a llamar. Luego, entramos en el playbook donde definimos las tareas. Hay, por ejemplo, crear VLANs en los switches, crear zonas en el firewall, crear nuevas tipos de balanceo dentro del balanceador de carga. Toda esa configuración está en el playbook. Cuando nosotros mandamos a correr, esa configuración se envía hacia los diferentes dispositivos a través de SSH. Esa es la forma de funcionar dentro de Ansible. Entonces, ya no nos quedemos solamente en palabras, sino así entremos en la demostración para que ustedes puedan ver cómo se puede tener un entorno programable, rápido, con algunos equipos usando Ansible. Bueno, entonces en la demo lo que vamos nosotros a tener es una infraestructura donde tenemos un equipo que está corriendo Ansible, es un Docker que se pudo integrar fácilmente a GNS3. Se conoce un dispositivo como Network Automation. Pues pueden entrar a la página de GNS3 y pueden descargarse este dispositivo y se integra fácilmente. Es un Linux que tiene dentro Ansible. Y vamos a controlar a 3 routers, router 1, router 2 y router 3, y a un switch 1.
Voy a proceder a correr la emulación. Lo primero que quiero que ustedes se den cuenta es que los equipos primero deben generar una comunicación por SSH hacia el Network Automation. La red de administración es la 192.168.10, 10.1 para la Network Automation, 10.10 para router 1, 10.20 para router 2, 10.30 para router 3 y 10.100 para el switch 1. Entonces, la configuración yo ya la tengo previamente hecha, pero ustedes la ven, es una configuración bastante simple, una configuración que ustedes la pueden ver para R1, por ejemplo, dice, estamos configurando la interfaz E00, poner la dirección 192.168.10.10, tal como dice la topología, y levantamos la interfaz. ¿Qué es lo importante que generemos aquí? Lo importante es generar SSH hacia el equipo. Por lo tanto, vamos a crear un nombre de usuario, que en mi caso está como Gustavo, y la contraseña Cisco. Vamos a habilitar las líneas de acceso virtual para que entren cualquier tipo de protocolo de acceso remoto, entre ellos SSH, y que acepte la base de usuarios local. Finalmente creamos el dominio y las llaves de encriptación de 1024 bits. Eso es lo único que yo voy a poner en R1, R2, R3 y en el switch 1. La diferencia con el switch 1 va a ser, en el switch 1 tiene la palabra no switch port para poder habilitar el uso de la dirección IP, de configurar una dirección IP en una interfaz de un switch, es un switch de capa 3. Y vamos a poner la palabra, el comando IP routing para que se acepte el enrutamiento con el switch de capa 3. Nada más de ahí, la configuración es exactamente la misma. Entonces vamos a proceder a copiar esta configuración y la vamos a poner en cada uno de los dispositivos. Entramos a la consola de R1. Vamos a comprobar que no existe ninguna configuración. Podemos subir que no tiene nada configurado, ninguna dirección IP, ningún protocolo de enrutamiento. Lo que vamos a hacer es simplemente pegar. Pegamos, vamos a enter para que acepte a través de 1024 bits y se pegó la configuración de R1. Hacemos exactamente lo mismo en R2. Tenemos la configuración de R2. Como les mencioné, simplemente copiar la dirección IP, la parte de SSH, y nada más. Vamos en R2. Digamos que no tenga ninguna configuración previa. No existe ninguna configuración previa. Pegamos la configuración que estamos definiendo en el blog de notas anterior, de R2. Luego hacemos exactamente lo mismo con R3. Vamos que no existe ninguna configuración. Que no existe nada. Y pegamos. Lo propio con el switch 1. Bien, el switch 1 tiene un cierto par de configuraciones adicionales por el mismo hecho de ser un switch. Listo. Entonces tenemos ya la configuración de todos estos dispositivos. ¿Qué es lo que nosotros procedemos ahora? Tenemos que ver cómo está configurado el Network Automation. Lo único que hay que hacer es que tenga el direccionamiento adecuado, es decir, 192.168.10.1, y vamos a activar el archivo de DNS interno que tiene Linux con el fin de no estar poniendo la dirección IP para comprobar el SSH y demás configuración. Entramos nuevamente también a este dispositivo. Tenemos que tener la configuración de direccionamiento IP un poco más grande. Lo puedan ver. Vemos que aquí ya tiene la dirección 192.168.10.1. Si ustedes quieren cambiar el direccionamiento, lo que se puede hacer manualmente. Simplemente es una configuración de Linux. Vamos a probar que puede existir la conectividad hacia el resto de dispositivos. 192.168.10.10. Recuerden el R1, tenemos conectividad de R1. Conectividad hacia el router 2. Conectividad hacia el router 3.
conectividad hacia el switch 1. Y nosotros podemos darnos cuenta que existe la conectividad entre todos los dispositivos. Es importante también, si ustedes lo desean, cambiar el DNS interno que existe dentro del antecesor a un DNS, realmente el archivo host, poner en mano etc/host. Nosotros podemos incluir las direcciones IP de los dispositivos, por ejemplo, 192.168.10.10, este equipo se llama R1, 192.168.10.20, tipo es R2, 192.168.10.30, R3, 192.168.10.100, switch 1. Simplemente estamos cambiando el archivo /etc/host. Vamos a este archivo. Vamos al archivo. Yes. Vamos 10 nada más. ¿Sí? 10, enter. Está grabado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos probar que tengamos un acceso correcto hacia los equipos? No se olviden que el acceso debe ser hecho por SSH. Vamos a poner SSH. Vamos a poner la parte de... primero ponemos el PIN primero. PIN, sea R1, por ejemplo, funcionando sin problema. Ahora lo que vamos nosotros a definir es y configurar todo lo que nosotros realizamos. Miren, por ejemplo, vamos a poner el comando SSH, hacia dónde vamos a funcionar el SSH, vamos a poner el nombre de usuario que ha gustado, y vamos a poner que sea hacia el router 1, por ejemplo. En este momento, miren, si es que a ustedes les sale ese error, quiere decir que ya hubo una llave, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es borrar esta llave. Para poder borrar esa llave, nosotros tenemos que entrar a este archivo, ponemos nano /root .ssh /no-host. Control X. Vamos a hacer esto, poner SSH menos keygen menos F. Vamos este de aquí, este path menos R. Los splice y probamos 10. La conexión. El password que le Cisco. Estamos en R1. Perfecto. Entonces, tenemos ya la comunicación desde el Network Automation hacia R1. Vamos a probar con todos. ¿Sí? SSH, R2, es el nombre de usuario, R2, 10, sería Cisco, son R2. Exit. Vamos la conexión hacia R3, vamos, Cisco, R3. Finalmente con el switch es importante hacer estas pruebas con el fin de que verifiquen que haya conectividad entre el Network Automation y los equipos que ustedes quieren configurar de forma automática. Tenemos la conexión entre el Network Automation y todos los dispositivos. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a configurar. En Network Automation, la configuración, todos los archivos de configuración se encuentran en /etc/ansible. Ponemos ls, vamos a encontrarnos que existe el archivo ansible.cfg, que es el archivo de configuración, donde está el playbook, y el archivo host, que es el archivo del inventario.
Para no modificar estos archivos, que son los archivos generales de cómo funciona Ansible, vamos nosotros a configurar unos nuevos archivos dentro de root. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es primero verificar que no haya ningún dispositivo configurado dentro de Ansible. Ansible -list -host all. A ver si existe algún dispositivo. No, no existe ninguno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a entrar a root, por ejemplo. Simplemente cd. Tenemos pwd para saber que estamos en root. Veamos qué archivos existen. Vamos a borrar estos archivos. En caso que se encuentren ustedes con estos archivos, voy a borrar. Para que vean que no existe ningún archivo previamente configurado. No existe ningún archivo. Y también voy a borrarle el que dice host. No existe nada en ese. Vamos a crear el primer archivo. El primer archivo es el archivo de host, nano host, lo que está vacío. En este archivo nosotros definimos el inventario de los equipos, los routers. Y dentro de los routers vamos a poner el nombre de los routers. R1, R2, R3. Y luego vamos a poner otra categoría. Las categorías de los equipos se pueden clasificar, por ejemplo, aquí a través de esta etiqueta. Ese es el inventario. No necesitamos nada más. Si tenemos, por ejemplo, firewalls, pondríamos una etiqueta entre los paquetes que diga firewall. Si tenemos otra categoría de dispositivos, por ejemplo, servidores, ponemos otra categoría. Así sin lista. Salimos de esto, ¿sí? Vamos. Luego de crear el archivo host, que es el archivo de inventario, vamos a crear este nuevo archivo de configuración de Ansible. Este archivo de configuración se llama ansible.cfg. Este archivo normalmente está vacío. ¿Qué contiene este archivo? Este archivo contiene los parámetros generales de relación entre el archivo de inventario y Ansible como tal. Vamos a poner una etiqueta que se llama defaults. Y luego vamos a poner host. Ahí igual /host. ¿Qué es esto? Es la relación de dónde se encuentra el archivo host. Luego vamos a poner host-checking, que las llaves de autenticación dentro de SSH, vamos a poner false porque vamos a usar usuario y contraseña. Y un timeout de desconexión o en caso de que no haya respuesta de 5 segundos. Nada más. El archivo ansible.cfg tiene las configuraciones para establecer la conectividad entre Ansible y el inventario. Grabamos. Y el último archivo que nosotros debemos crear es el archivo quizá el más importante, es donde se encuentran las tareas. Ese archivo se llama Playbook. Un archivo que tiene una estructura en formato YALM. YALM es una estructura de escribir ciertos parámetros dentro de un lenguaje de programación. Vamos a crear un nuevo archivo en el Cisco YML. Y ese es el formato de este archivo, .yaml. Este archivo sí es muy importante, tiene unas características de indentación. ¿Qué significa eso de indentación? Significa que se debe controlar los espacios que existen en cada uno de estos códigos cuando uno los usa. Y es este el archivo. Este archivo es fundamental que lo tengan claro. ¿Qué se define dentro de este archivo? Dentro de este archivo ustedes ven que existe. Primero comienza con 3 guiones. Luego de 3 guiones existe un solo guión seguido de name. Esto se conoce como un task, una tarea. Entonces, por ejemplo, más que un task, es un play. Es una estructura que va a contener varias tareas. En este caso, ¿cuál va a ser el play? Va a ser la configuración de los routers. ¿Qué juegos son los que intervienen ahí? Todos los que en el inventario tenían la etiqueta router.
Esta es parte de la conexión, que es una conexión local, que no va a recibir información de los dispositivos. Dentro de var son variables de la conexión. El username, que en este caso era Gustavo, y el password era Cisco, era para la conexión de SSH. Y las tareas ya son qué es lo que vamos a hacer individualmente en cada uno de estos equipos. Por ejemplo, la primera tarea va a ser habilitar OSPF. Estas tareas se definen dentro de Ansible con módulos. Los módulos existen dependiente de qué tipo de equipo tengan. Por ejemplo, no solamente Ansible funciona con Cisco, funciona con cualquier otra marca. Pero existe un módulo dentro de Ansible. Si ustedes ingresan a la Ansible Documentation, pues van a ver que existen módulos de configuración y ahí se establece esta estructura de configuración. Aquí lo que nosotros vamos a configurar es OSPF, OSPF1, y vamos a habilitar que exista conectividad en todas las redes. Finalmente está la parte de comprobación que todo está funcionando bien. Vamos a tener un debug que nos va a indicar que el play funcionó sin problema y las tareas se enviaron. ¿Qué otro play existe? Existe el play de configuración del switch. ¿A qué elemento se va a enviar? A todos los elementos que en el inventario decía switches. Conexión para SSH, su usuario y contraseña. ¿Qué tarea vamos a realizar? Crear VLANs. VLANs se van a crear solamente en el switch. Solamente en el switch, la VLAN 10, 20, 30, 40 y 50. De igual manera vamos a tener la parte del registro y la verificación. Es que se envió el código sin problema. Eso es lo bueno de Ansible. Y lo que hace es tener la cultura de NetDevOps, es decir, verificar la configuración, hacerlo por partes. Luego de esto se puede incluso subir a un repositorio general para poder todos los miembros de la empresa pueden usar este script como base para seguir haciendo sus implementaciones. Y la parte del Ansible permite verificar si está funcionando bien, si es enviado sin problema. Este archivo lo vamos a copiar tal cual. No se olviden, tiene una característica de que la indentación, es decir, los despaciados, tienen que ser precisos, tienen que ser tal cual como está definido aquí, si no van a tener un error. Similar a Python. Python también tiene problemas una característica de indentación. Copiamos todo, ponemos copy y lo vamos a pegar en este archivo cisco.yam que habíamos creado en el Network Automation. Simplemente le pegamos. Verificamos que esté todo pegado desde los tres guiones. Y simplemente lo que hacemos es ya guardar. Listo. Eso es todo. Vamos a verificar, miren, vamos a ver si es que ya todo esto está funcionando bien y funcionando como debería. El router 1, nos damos cuenta, tenemos do show IP protocols. No tiene ningún protocolo de enrutamiento. No tiene OSPF, no tiene nada. Entonces, si ustedes se dan cuenta. Tenemos do show IP o SPF neighbors, vecindades, no existe. No existe ninguna vecindad. Lo mismo va a pasar con los otros routers. No tienen nada, no tiene CPF y no tiene una vecindad de OSPF. Exactamente lo mismo en Router 3. No existe ninguna vecindad. Y en el switch, encarga la característica que no se envíe el enrutamiento, sino se envíe la creación de VLANs. Vamos a ver qué VLANs existen aquí. Vemos que aquí, por ejemplo, miren, están las VLANs, las voy a dejar para que ustedes vean que no se encuentran presentes. VLAN.rat, voy a reiniciar el equipo. Vean que realmente no tiene absolutamente nada. Incluso si es que desean también, para que incluso verificar que no está el switch, no tiene absolutamente nada de la parte de VLANs, ponerle no VLAN 10, verifiquen que no tiene ninguna VLAN. 10, 20, VLAN 30, VLAN 40.
VLAN brief. No tiene ninguna VLAN. ¿Sí? No tiene ninguna VLAN. Verificamos simplemente que tenemos conexión hacia el Network Automation por el reloj que se hizo. Conectividad. A ver si tenemos SSH. Es importante cada vez que se hace un reloj a un equipo hay que hacer un prueba de conexión. 1. Perfecto, si está funcionando. Bien, entonces ahí estamos listos para enviar la configuración. Se dan cuenta, no tienen nada los equipos. ¿Cómo nosotros ejecutamos Ansible? Tenemos Ansible menos playbook y el archivo que nosotros creamos con la estructura YAL. Nosotros copiamos de ese bloque de notas con la indentación adecuada y donde definimos los plays, la estructura que vamos nosotros a configurar y los tasks, las tareas que vamos a hacer en cada play. Damos un enter. Miren, ahí salió el play, miren que se está configurando los routers. La tarea que está ejecutando es habilitar los CPF. Pasó todo, no me dio ningún error. Luego están los switches, y en los switches está creándose los switches. Esto es lo importante de Ansible. Que Ansible nos da esta información. El play que se está ejecutando es configurar los routers, que se está haciendo habilitando CPF, en qué equipos, en el router 1, en el router 3 y en el router 2. ¿Qué comandos se enviaron? Se envió router o CPF 1 con todo esto. Nos da esta información bastante buena por cada router y por cada dispositivo que nosotros tengamos que configurar. Aquí tenemos configurar el switch, el play de configuración de switch. La tarea está creando las VLANs. Entonces salió las VLANs las 10, 20, 30, 40 y 50. Aquí vemos que salió OK. Este es el debug. Todos los equipos salieron OK y existe un cambio. Perfecto. Vamos a verificar si realmente ha sido así. Ya nos indican, miren, que un dispositivo se conectó por SSH, el nombre de usuario Gustavo. Vamos a ver si ya las VLANs aparecen dentro del switch, aparecen las VLANs. Vamos a ver si es que también, ¿qué pasa si nosotros queremos aumentar una VLAN más? Si nosotros queremos aumentar una VLAN, por ejemplo, nosotros entramos al playbook, nosotros queremos aumentar una VLAN, tenemos que volver a poner la VLAN, o sea, en la estructura tenemos que editarla. Entonces, nosotros tenemos que entrar en el playbook, nosotros en el Network Automation, tenemos nanosystem YAL, y nos ubicamos en el task, en el play de switch, configuración de switches, y en la tarea, crear VLANs. Le voy a aumentar una VLAN más, o unas 2 VLANs más. No se olviden que debe haber una indentación igual. ¿Qué significa eso? Voy a copiar desde aquí. Copiar aquí. Por ejemplo, también podemos hacer esto. Es mejor, les recomiendo que hagan eso. Mejor copiar en el blog de notas para que se copie con todo el espaciado. No se olviden que el espaciado es importante. Hay un problema de indentación ahí. Y aquí les modificamos. Miren, ponemos, por ejemplo, queremos que se ubique la VLAN 60, 30 y 80. Estas VLANs copiamos tal cual con todo el espaciado. Copiamos esas VLANs adicionales. Entramos nuevamente al archivo de configuración con estructura YAL. Pegamos esas VLANs. Ahí están las VLANs. Ponemos Control X, grabamos. Y volvemos a correr el Ansible Playbook. Con este cambio, pero solamente en el switch. Vamos a ver qué ocurre. Se empieza a configurar los routers. Siempre se ejecuta todo. Mando nuevamente. Pero van a ver lo que pasa dentro de la diferencia que existe. Miren. Como en el router 1, 2 y 3 no cambiamos nada, no hicimos ningún cambio, el cambio sale 0. Pero en el switch, nosotros en la configuración hicimos un cambio. Entonces, nos identifica Ansible que hubo un cambio en la configuración de lo que tenía antes. ¿Qué fue ese cambio? Las VLAN 60, 70 y 80. Podemos ver nosotros en el switch. Efectivamente está la VLAN 60, 70 y 80. En los routers, si es que ya tenemos CPF, aquí es un buen indicativo, ya aparecieron las adyacencias de OCPF. El mismo protocolo, el mismo comando que verificara qué protocolos existen, qué protocolos, y aparece ya OCPF1. Tenemos vecinos. Lo mismo va a pasar
con R1, con R2, de OSPF, los vecinos. Lo mismo con R3. Protocolos, tenemos OSPF y POCPF negros. Esa es la demostración del poder que tiene ANSI. La parte de programabilidad que puede existir. Esto imagínense que no son con 3 routers y un switch, no son con 500 routers, con 200 switches. Esto nos da ventaja muchísimo, nos da agilidad, nos da facilidad de programación, nos da control de errores, nos permite tener un mejor entorno, más ágil, más rápido y más coherente con la rapidez que hoy por hoy demandan las infraestructuras. Con esto terminaríamos la parte del demo de ANSI. Entonces, como ustedes pueden haberse dado cuenta, Ansible es una gran herramienta que permite mejorar el desempeño. Pero esta herramienta está muy compaginada con redes definidas por software. Entonces, por favor, respondan esta pregunta para que puedan interactuar con nosotros y saber qué es lo que conocen ustedes sobre SDN o Software Defined Networks. ¿Qué es SDN en sí? SDN es un tópico tecnológico de moda en la actualidad que, si bien ya tiene un par de años rondando el escenario, ha sido hasta la última etapa de cambio de tecnología en infraestructura donde realmente se vio su necesidad. Este concepto de redes definidas por software no es un concepto universal. Realmente cada marca tiene su propia concepción de qué es SDN. Unos lo hacen a través de tener un controlador centralizado de manejo de dispositivos, otros tienen como creación de túneles inteligentes, pero todos tienen la relación con NetDevOps, que nosotros ya nosotros analizamos. Es por eso que es mejor tomar el concepto estándar, el concepto definido por el Open Networking Foundation, que indica que es la separación del plano de control del plano de datos del equipo. Una red tradicional, como ven en el gráfico de la izquierda, el cerebro, que es el plano de control, es por cada equipo. Cada equipo tiene su propio cerebro. ¿Cuál era ahí el problema? Que estos cerebros tenían que interconectarse entre sí, tenían que de alguna manera con algún protocolo intercambiar información y llegar al punto de convergencia. En las redes definidas por software se evita ese proceso centralizando la inteligencia en un mismo equipo. Ese equipo es donde se va a definir las configuraciones, lo que queremos nosotros que hagan los equipos y se envían hacia los dispositivos. Si se dan cuenta, es como un paso más allá de lo que hicimos en la demo anterior, donde no solo ya tenemos un equipo concentrador de comandos, sino aquí nos da en cambio un control de configuración, pero también nos da monitoreo, también nos da la parte de visualización, nos permite ver la red como que fuera un entorno emulado, como que tuviéramos ahí todos los dispositivos, nos da una visualización. Dentro de esto, ahí ustedes ven, existen 3 capas. Existe la capa de infraestructura, que es donde se encuentran los dispositivos que hoy ya no tienen inteligencia, son equipos que solamente funcionan a nivel del plano de datos. Está el plano de control, que es donde se encuentra el controlador y se encuentra el equipo donde se cargan las configuraciones, donde se define todo lo que vamos nosotros a realizar. Y la capa de aplicación, que ya son las APIs, es la integración con la empresa o incluso para poder manipular y manejar la red. La capa más importante de todas es el plano de control. En este plano de control nos permite definir 2 tipos de protocolos. Los protocolos northbound, que son hacia arriba, son los protocolos de capa de aplicación, y los protocolos southbound, que en cambio van hacia los dispositivos. Dentro de estos protocolos southbound, el protocolo principal se llama OpenFlow. Un protocolo que se ha desarrollado muchísimo, está en busca de la estandarización de todo el concepto de SDN, es uno de los pasos en los que hoy se encuentra SDN, y está en ese camino, está en un camino de mejora y de estandarización. ¿Qué permite tener SDN? Nuestro controlador permite que los dispositivos que ya no tienen inteligencia manejen simplemente tablas de flujo. Es decir, si nosotros queremos que se envíe por la izquierda o por la derecha el tráfico, nosotros tenemos una política y esa política permite que el tráfico tome cierto camino. Esto hace que la decisión y el tiempo que toman los equipos sea mucho menor. Da mayor agilidad, mayor rapidez, menos consumo de recursos. Los equipos seguramente van a bajar su costo y va a haber un mejor retorno de inversión para la empresa que invierte en esta tecnología. Y además existe la parte de APIs, de la capa de aplicación, que hace que la configuración de SDN sea
transparente al usuario, sea muy rápida de configurar, en muy pocos pasos, sea de entorno gráfico. Y eso nos da un entorno más robusto en cuanto a las redes que hoy demandan una infraestructura mucho más fuerte, mucho más rápida y mucho más segura. ¿Cómo da la parte de seguridad? ¿Cómo se intercambian los mensajes entre el controlador y el dispositivo? Se encriptan a través de TLS o tal vez a través de algún tipo de encriptación a nivel de aplicación con el fin de dar protección hacia los mensajes. Vamos a comenzar la demo. Antes de comenzar la demo quisiera mencionarles sobre lo que es Mininet. Vamos a hacer la demo de SDN Mininet. Es un emulador de redes open source. Se puede funcionar en un Linux o puede funcionar en forma nativa una máquina virtual que corre solo Mininet. Nos permite emular, nos permite tener switches, routers y host en nuestra computadora, como ustedes ven en esa imagen. En lugar de tener equipos físicos, los tenemos emulados en una red como GNS3, pero a nivel de texto. ¿Por qué es importante este emulador? Porque nos permite tener la posibilidad de levantar una red con controlador. Es decir, que todos estos dispositivos, los switches, los routers y demás dispositivos sean controlados para la redundancia por un controller. Y ese controller es un controlador externo, así que los voy a indicar que funciona muy bien y se interconecta con Mininet y desde ahí vamos a poder tener una visualización de nuestra topología. En este momento vamos a comenzar la demo. Y aparte de NS3, tengo dentro de mis máquinas virtuales, tengo la parte de Mininet. Entonces les voy a hacer un poco de zoom para que ustedes puedan ver cómo es Mininet. Entonces, Mininet lo que hace es emular una red. Emular una red enfocada a un controlador. Ahora, yo tengo un controlador externo. Ese controlador externo está funcionando aparte de Mininet, está en otra máquina virtual. Es un controlador SDN. ¿Cómo pueden ustedes emular una red dentro de Mininet? Si ustedes se dan cuenta aquí, es un Linux, se maneja como Linux, y el único comando para crear una red es este. Es el comando mn. Al poner mn controller, será un controlador remoto el que va a manejar, el controlador está levantado en esa dirección IP. Pero recuerden, Mininet es descargable. Ustedes entran y buscan a Mininet, ponen Google Mininet y se van a poder descargar la imagen de forma gratuita. Entonces yo tengo levantado un controlador en esa dirección IP. Simplemente lo que hago es lanzar el controlador. Y si ustedes ven aquí se empieza a generar la red, pero de forma no gráfica, sino de forma en texto. ¿Qué se añadió dentro de esta red? Se añadió dos hosts. Ahí se dice añadió dos hosts. Se añadió un switch virtual llamado S1 y un controlador llamado CO. ¿Cómo nosotros podemos ver que esto está interactuando bien? Que los hosts H1 y H2 que se emularon funcionan bien. Podemos poner el comando ping all para ver que todos H1 y H2 pueden hacer ping. Si ustedes se dan cuenta aquí, dice 0% dropeado, o sea, no se perdieron, sino que hubo ping sin ningún problema entre H1 y H2. Ahora, ¿cómo es posible esto visualizarlo con SDN? Si ustedes se dan cuenta, Mininet es una emulación muy simple de dos hosts y un switch. Pero el controlador que tengo levantado en otra máquina virtual, el SDN es otra máquina, si es otra máquina, está funcionando aquí. Si es otra máquina basada en Linux igual, nosotros vemos aquí, es una máquina que tiene la dirección 192.168.85.130, que era la dirección que pusimos dentro de Mininet. ¿Cómo nosotros visualizamos ahora ISDN? ¿Cómo es posible que pueda darnos este entorno visual de la red que se creó en Mininet, que se creó en forma de texto? Pues abrimos un navegador adicional, abrimos un navegador y ponemos HTTPS y ponemos la dirección IP del controlador, que en este caso es 85.130, y el puerto 8443 del puerto que utiliza este controlador para permitir el intercambio de protocolo OpenFlow. Damos Enter y se abre este tipo de entorno, es un entorno gráfico, si ustedes ven.
Entonces, este controlador se puede descargar también. Les voy a pasar el link para que ustedes puedan descargarse dentro de la información del Cisco, de ese Community Live, para que puedan descargarse el controlador y puedan replicar esta red. Entonces, el usuario y la contraseña es SDN del usuario, un poco de zoom para que puedan ver, SDN del usuario, y el password es Skyline. Ponemos login y nos muestra esta imagen. ¿Sí? Por si acaso, para que ustedes vean cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Les voy a poner aquí, ustedes ven el usuario era SDN y la contraseña era Skyline. Las contraseñas que vienen por defecto. Este controlador da mucha información del equipo mismo, pero la parte que nos interesa es la parte de OpenFlow. Por ejemplo, la parte de la topología. Ahí se empieza a cargar la topología. Y ya nos mostró aquí el switch, el Open Switch. Esta es la dirección de forma gráfica de la red que hicimos en Mininet. Podemos nosotros hacer en Mininet un ping, hacer un ping all dentro de Mininet. Nuevamente voy a hacer un ping para que empiecen a reaccionar los hosts. Tenemos ping all. Hay 0% dropeados, los dos de 2 recibidos. Y regresamos nuevamente a la topología de SDN, donde está el controlador. Entonces voy a poner el reload. Y se muestran aquí los dos dispositivos, el host 1 y el host 2. Si ustedes le pueden visualizar, dice que la dirección del host 1 es la 10.0.0.1 y la otra es de la 10.0.0.2 con un Open vSwitch, un switch virtual emulado en Mininet. ¿Dónde comprobamos esas direcciones IP? Nuevamente las podemos controlar en Mininet. Entonces podemos poner, por ejemplo, H1 ping H2, por ejemplo. Ahí podemos ver que el ping está saliendo, bueno, se está recibiendo la dirección 10.0.0.2, que es el host 2. En el navegador web, o sea, en el controlador, nosotros podemos visualizar que el segundo host, el H2, es la 10.0.0.2. Esto es una pequeña muestra de cómo funciona SDN. Además de eso, nos permite ver, por ejemplo, dentro de la traza, nos permite ver cómo está funcionando, qué tipos de flujos están dándose, qué tipos de protocolos están funcionando. Por ejemplo, está funcionando IP versión 4, está funcionando DHCP con el puerto 6768. Nos da una visión general este controlador. ¿Sí? Entonces, esa es una pequeña demostración de cómo funciona la parte de SDN y cómo pueden ustedes vincular ya la parte de las nuevas infraestructuras a este tipo de entorno con estas demos que pueden ustedes replicarlas y pueden empezar cada vez más a jugar con estas nuevas tecnologías. Se puede ver con Wireshark, por ejemplo, que está funcionando la parte de OpenFlow y que realmente el controlador es quien controla los flujos de datos dentro de la infraestructura. Muchísimas gracias, Gustavo. Aquí, bueno, te voy a hacer solamente un par de preguntas, ya que está por terminar esta sesión. También si nos puedes compartir la liga que decías del controlador de Mininet, que sería Sí, genial. sí, claro. Gustavo, una de las preguntas que te hace aquí la audiencia, de hecho está muy pegada junto con lo que estás haciendo, es ¿qué desventajas tiene trabajar con este tipo de software libre? Siempre cuando uno maneja software libre, la desventaja principal, yo le vería en 2 puntos. Es el soporte. Es decir, cada uno tiene que investigar cómo solucionar cualquier error o problema que puede existir dentro del uso de estas herramientas. De todas maneras, hay una comunidad muy abierta y muy dispuesta a tratar de buscar soluciones a ello. El segundo punto es la seguridad. Debido a que es un entorno abierto, comunitario, el de open source, a veces la parte de la seguridad no se toma mucho en cuenta. Entonces, ahí es donde vienen, en cambio, las soluciones propietarias, donde dan el plus, dan el soporte, dan la ayuda, dan el acompañamiento,
y obviamente te garantizan que todo tu entorno va a estar en 100% seguro y que si es que hay alguna vulnerabilidad de seguridad, ellos van a reaccionar inmediatamente. De acuerdo, muchísimas gracias. Por motivos de tiempo, vamos a contestar solo una duda más y aprovechar a ustedes y agradecer su asistencia. Gustavo, observo que tu equipo es Windows. Te consulto cómo ha funcionado el GNS3 en OS X e implementar la topología en tu demo. A eso tiene una segunda duda que como pregunta es ¿qué versión de iOS utilizaste para que funcionen las configuraciones de Ansible? Ya, bueno, para la primera, GNS3 puede funcionar en Linux, en Windows o también en Mac. La página de GNS3 sin ningún problema pueden entrar a gns3.com y les da las opciones de instalación de las tres, en los tres sistemas operativos. Yo he podido hacerlo funcionar en Linux y en Windows, ha funcionado muy bien, en Mac no lo he probado, pero algunos compañeros sí lo han hecho y funciona muy bien. Sobre la segunda pregunta, es iOS 15. Es iOS normal, no es un iOS XR. Hay otro módulo para configurar iOS XR, hay otro módulo para configurar NX2, pero el que hice en la demo es iOS versión 15. Es un iOS over Unix, es un IOU. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Bueno, con esto vamos a cerrar la sesión por temas de tiempo y también todos para que puedan regresar a sus actividades, incluyendo a ti. Muchas gracias, Gustavo, por compartir tu conocimiento. No cabe duda que eres un gran instructor y un Cisco Champion. Y muchísimas gracias a Julio Eduardo Musa, que nos está acompañando a contestar gran parte de las dudas. Les recuerdo a todos ustedes que si alguna de sus dudas no fue contestada ahora, durante esta sesión, bueno, vamos a estarlas colocando en el foro de este evento. En este momento voy a colocar la liga para que ustedes puedan verificarlo ahí. Si tienen alguna duda extra que quieran consultar también, adelante, por favor, y ahí nosotros vamos a estar. Les agradezco mucho nuevamente por todo y bueno, recordarles que si ustedes quieren ver sesiones como estas, pueden visualizarlas en distintos idiomas, ya sea de francés, inglés, portugués, chino, japonés, incluso ruso. Entonces, ustedes quieren un entrenamiento en otro lenguaje y lo hablan, adelante, ahí lo van a poder encontrar. Y finalmente, si ustedes quieren conocer más de las actividades, novedades, eventos y cambios que tenemos en la comunidad, pueden encontrar toda la información en Twitter, en Facebook, estamos disponibles en distintos canales, no solo en el de la comunidad, y bueno, también en YouTube, LinkedIn y en la aplicación para aquellos todos los clientes y partners que la tengan en su dispositivo móvil. Finalmente, pues muchísimas gracias, nos interesa mucho su opinión. Déjenos saber cómo podemos manejar las cosas y qué cosas les gustaría ver. En este caso, bueno, vamos a revisar bien el tema del audio, pero también déjenos conocer cuál es su opinión acerca de Gustavo, de su conocimiento de cómo se maneja la estación y sobre todo, qué tipos de temas a ustedes les gustaría en sesiones futuras, porque prestamos mucha atención a ello y gracias a eso nosotros entregamos otro tipo de contenido. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Julio Eduardo. Gracias, Gustavo. Y les deseo a todos tengan un maravilloso y un excelente día. Y bueno, pues sin más pronto me despido. Esperamos verlos en una próxima ocasión y que tengan un excelente resto de semana, si no es que casi inicio. Hasta la próxima.